Como se recordaba en el primer tip, recordemos que la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales es de carácter optativo. Presenta 75 preguntas, las cuales deben ser resueltas en 2 horas con 15 minutos. En ella se evalúan 4 ejes temáticos: espacio geográfico, el mundo en perspectiva histórica, Chile y América en perspectiva histórica, democracia y desarrollo. A continuación, en este segundo tip PSU, les presentaremos cómo analizar e interpretar gráficos y cuadros estadísticos. Una tabla o cuadro estadístico es un conjunto de datos numéricos de un fenómeno. Los datos se presentan en forma de cuadro de doble entrada. Por otro lado, los gráficos se utilizan para comparar un mismo fenómeno entre categorías diferentes. Estos pueden ser lineales, evolución continua en el tiempo; barra, series discontinuas de datos; circulares, distribución de un fenómeno en sectores. Lo primero que debemos reconocer son la estructura y los componentes internos de cada gráfico o cuadro estadístico. Idealmente, todos deben tener un título que indique el contenido conceptual que se presentará, con una referencia temporal y espacial. Además, debe exponer las variables, que son las magnitudes o criterios, en las que se expresan los datos. Para comenzar, veremos cómo analizaremos gráficos y cuadros estadísticos. ¿Cómo interpretar un gráfico? Primero, debes identificar el tema de este. Por lo general, aparece un título y también el periodo representado. Debes reconocer el tipo de gráfico, si es lineal, barras o circular, y las unidades empleadas: toneladas, millones, años, porcentajes, etc. También debes identificar la simbología en caso que aparezca. Observar los periodos de aumento o disminución de los datos representados y los puntos máximos y mínimos. Y relacionar las variables observadas con el contexto histórico. Observa el siguiente gráfico. Donde dice gráfico número 1, pobreza e indigencia, corresponde al título de este gráfico. En la barra vertical aparecen las unidades empleadas y en la barra horizontal, en la parte inferior del gráfico, están los años representados de este gráfico de barras. Y también la simbología, correspondiendo las barras azules a los indigentes y la barra roja a la pobreza total. La fuente de este gráfico es el Ministerio de Planificación, Mideplan, y es la encuesta CACEN que se realiza cada año para ver los índices de pobreza de nuestro país. En el caso de los cuadros o tablas estadísticas, primero tenemos que identificar el tema, que por lo general aparece en el título. Identificar el año o periodo al que corresponde la información. Reconocer la información que se entrega en cada columna. Debe identificarse las variables que son las magnitudes o criterios en los que se expresan los datos. La columna matriz, que es generalmente la referencia temporal, y los datos concretos expresados en la medida específica del cuerpo de la tabla. Y por último, relacionar la información de las columnas. Es necesario identificar las similitudes o diferencias que se producen entre distintos momentos que pueden expresarse en mantención, aumento o disminución. Aquí se observa una tabla. El título de la tabla es Fuerza de Trabajo Industrial Femenina en 9 provincias, entre 1911 y 1928. Ese es el título. La columna, que es vertical, aparece en los lugares que son representados. Y en una columna horizontal es la columna matriz y es la referencia temporal de esta tabla, la cual tú debes relacionar con cada una de las provincias que están representadas. Un ejemplo. Lee atentamente esta pregunta y observa el gráfico. A partir del gráfico sobre la deuda con Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial, se puede concluir que
Las alternativas son: Estados Unidos se convirtió en el más importante creador de los países europeos. Los créditos norteamericanos gatillaron un desarrollo económico mundial que no viviría crisis. Los préstamos norteamericanos facilitaron la pronta independencia económica de otros países. Estados Unidos solo se enfocó y preocupó en solucionar su crisis económica interna. Europa resultó ser el principal acreedor del mundo tras la Primera Guerra Mundial. Tienes unos minutos para pensar. La alternativa correcta es la A. Estados Unidos se convirtió en el más importante acreedor de los países europeos. Volvamos nuevamente a la pregunta. Como se puede observar, este gráfico nos muestra la deuda que tenían algunos países europeos con Estados Unidos tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Arriba del gráfico aparece el título y en la barra vertical ya aparece en millones de dólares la cantidad de deuda que tenía cada uno de los países. En la parte inferior aparece la simbología, donde la primera barra representa Reino Unido, la segunda Italia, la segunda Francia, la tercera Italia y la cuarta Bélgica. La alternativa correcta era la A, ya que se observa que Estados Unidos se convirtió en el mayor acreedor de los países europeos. La B es incorrecta, ya que esa conclusión no se puede ratificar con la información que proporciona el gráfico, al igual que en la alternativa C. La D, si Estados Unidos realizó préstamos a otros países, da a entender que su preocupación no solo se enfocó dentro de sus fronteras. Y la letra E, Estados Unidos facilitó el mayor número de préstamos, tal como se muestra en el gráfico, no los países europeos. Con esto terminamos cómo analizar e interpretar gráficos y cuadros estadísticos.